Hace un momento aquí en Ejea de los Caballeros entra a un bar, se me ha acercado un señor con ojos claros, penetrantes, unos 70 años, me ha dado la mano y me ha dicho, me ha hecho gracia, la verdad me ha asustado un poco, me ha dicho, sé quién eres. Yo le he dicho, joder, imagino, y me ha dicho, sé lo que quieres. Me ha dicho, soy agricultor y estoy contigo, tienes mi voto. Me he tranquilizado bastante. Siempre habla quien más tiene que callar. En mi casa siempre se ha vivido de la agricultura. Mi abuelo Lorenzo, mi padre Jesús, mi marido Luismi han vivido de la agricultura familiar. Conozco de primera mano lo que es ir a sacar piedras, lo que es madrugar para hacer las labores del campo y sobre todo he visto en ellos tres las manos llenas de callos por el ajau, como decía mi padre. Pero para que el fruto de estos agricultores que eran mi familia tuviese su producto es necesario el agua. Y este señor y vos están a favor del trasvase del Ebro. Aquí, en Ejea de los Caballeros, dice una cosa, pero en otros sitios dice otra cosa bastante diferente. Te lo enseño. Y que si aquí no llega el agua, queremos que haya trasvases aquí. Y que lo que queremos es que donde sobre el agua se coja para que llegue donde falta. ¿Tú crees que este va a defender al agricultor aragonés?